Hola, ¿qué tal? En esta ocasión resolveremos un problema sencillo de derivación, donde aplicaremos la regla de la cadena. Las funciones que trataremos son, digamos, genéricas. Esto podría, inicialmente, aparentar ser un problema complejo cuando no lo es. ¿Sí? El problema dice, hallar f' en función de g' si se presentan las siguientes funciones. Vamos a empezar con el número 1. Dice f de x igual a g de x más g de a. Entonces, empezamos derivando simplemente f' de x será igual a la derivada de g'. Perdón, a la derivada de g, que es g'. Esta está evaluada en x más g de a. Es claro que aquí tenemos una composición de funciones, perdón. X más g de a compone a g. Luego entonces tenemos que aplicar la regla de la cadena. Ya que derive a g, tengo que multiplicarla por la derivada de lo que se encuentra dentro de esa función, que sería la derivada de x más g de a. La derivada de x vale 1 más g de a no depende de x. Por lo tanto, ya que derivo respecto de x, g de a me aparece como una constante. Luego su derivada vale 0. Así, esto nos daría g' de x más g de a, todo eso multiplicado por 1 más 0, que es 1, ¿verdad? Entonces se queda así. Y aquí está mi primera respuesta. ¿Sí? Problema número 2. F de x es igual a g de x por g de a. Muy bien. Procedemos de la misma forma. Derivada de f es igual a la derivada de g' evaluada en x por g de a. Y después tengo que multiplicarla por la derivada de lo que se encuentra dentro de la función g, que es x por g de a. Recordemos que g de a no depende de x, por tanto es una constante. Entonces, si yo quiero derivar esta parte de aquí, x, g de a es una constante, esta va a salir a la hora de derivar y entonces solamente me queda derivar x. La derivada de x es 1 y eso multiplica a g de a, la constante que salió. Así queda resuelta la segunda derivada. Función número 3. f de x igual a g de x más g de x. Bien, derivamos nuevamente. F' de x será igual a la derivada de g evaluada en x por g de x. Y esto, entonces, nuevamente multiplico por la derivada de lo que está aquí adentro, que es una suma de funciones. Vamos a derivar término a término. Derivada de x es 1 más derivada de g de x, bueno, pues es g' de x. Y así nos queda nuestra tercera función. Número 4. F de x igual a g de x por x menos a. Derivamos, sería f' de x. Esta es una multiplicación de funciones. Esto es, ¿no?, un g de x por x menos a, una multiplicación de funciones. Luego entonces, aplicando mi reglita de multiplicación, sería la derivada de la primera, g' de x, que multiplica a la segunda función, que es x menos a, más
g de x multiplicada por la derivada de la siguiente función, que es x menos a. Pero la derivada de esta x menos a sería la derivada de x, que vale 1, y a es una constante, su derivada vale 0, entonces esto queda multiplicado solamente por 1. Esto es g' de x por x menos a más g de x. Y así queda nuestro resultado. Siguiente, f de x igual a g de a por x menos a. Esta es todavía más sencilla. Derivamos f' de x, entonces f' de x. G de a es una constante. Luego entonces la constante la saco y voy a derivar solamente x menos a. La derivada de x menos a, ya habíamos visto, es 1, la derivada de x, menos a es una constante, entonces su derivada es 0. Entonces, esto nos queda g de a por la derivada de ese x menos a, que es 1, esto es igual a g de a. Finalmente, ese es nuestro resultado. Finalmente, tenemos la función f de x más 3 igual a g de x cuadrada. Esto es f' valuada en x más 3 es igual a la derivada de g evaluada en x cuadrada y multiplico nuevamente por la función que compone a la función g, en este caso x cuadrada. Entonces la derivada de x cuadrada es 2x. Si yo estoy queriendo calcular f' de x, entonces aquí x la cambio por x menos 3. X la hago igual a x menos 3 y de esa forma, cuando pongo el x menos 3 en lugar de esta x, me queda solamente x. Y lo mismo hago del otro lado. G' le evalúo entonces en x menos 3 al cuadrado, esto multiplicado por 2x menos 3. Así nos queda nuestro resultado final. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.